¿Qué hay en cuanto a la calidad de la educación indígena actualmente? En cuanto a este modelo que hemos implantado en el país desde hace algunos años de educación bilingüe intercultural. Marta, tú que has tenido alguna experiencia en eso, quisieras abrir el fuego en ese sentido o hablar de las autonomías que dejamos un poquito pendiente, ¿no? Bueno, es parte, las dos cosas van relacionadas porque en el proceso de luchas y también de autonomías de facto, de hecho, en los pueblos, no es una cosa reciente, es una cosa ya de muchos años. Creo que gracias a eso hemos permanecido, hemos existido y nos ha tocado a estas generaciones seguir con los valores colectivos fuertemente arraigados, pese a una educación homogénea que se nos fue impuesta. Cuando yo crecí era pues una cuestión impositiva en la comunidad, todavía la educación bilingüe intercultural no había avanzado como ahora, no es lo suficiente, pero en el tiempo que yo crecí, ¿verdad? En la comunidad eran solo maestros federales, solo la idea de que, una idea impuesta que eso era lo que había que seguir, que eso era lo bueno. Y yo pienso que hay una realidad que a veces estamos obviando en México. Todos, la sociedad en general y sobre todo de algunas familias con recursos mayores para que los hijos e hijas tengan acceso a una educación cada día mejor, a veces en la niñez está como cuando se fincan los valores que nos hacen sostenernos de pie, que nos hacen mirar un futuro inmediato. Y pienso que en los pueblos indígenas no es la diferencia. Claro que hay una educación en la familia, una historia que traemos ya transmitida desde las otras generaciones, pero también es cierto que si nos impusieron un modelo educativo único, también es cierto que ahora nos quieren medir con las secuelas que eso dejó. Es decir, a mí siempre me preocupa que el Estado mexicano nos haya impuesto un sistema educativo homogéneo, obviando la pluriculturalidad que hemos existido y ha habido en este país, y después en políticas públicas y en unas políticas de gobierno te quieren medir con ese indicador de la educación, es decir, no hay lengua materna, entonces esta comunidad ya no es indígena, aunque desde la mirada oficial. Entonces, como no es indígena según el gobierno, no tiene derecho a acceder a recursos para todo lo que es su vida integral, ¿no? Políticas públicas específicas, la cuestión de la desigualdad no se va a combatir con miradas de políticas públicas otra vez homogéneas, sino justamente acentuando las políticas públicas donde hay mayor grado de marginación, analfabetismo, etcétera. Si existe en México países, estados con mayor alto grado de marginación y hacemos todo un mapeo de eso y existen estos municipios, no están en municipios digamos, con una raíz más mestiza, sino está en los municipios indígenas, está en las regiones indígenas del país. Es decir, todo esto nos tiene que llevar a exigir que cada día avancemos más en una educación más fortalecedora de las raíces colectivas. No es contradictorio, hay muchos jóvenes que están diciendo, bueno, ojalá que hasta en la secundaria nos dieran en lengua indígena las materias. Hay también testimonios grabados en videos, no lo estamos inventando nosotros, es un derecho de exigir, si somos de culturas distintas, que se nos den políticas públicas específicas. Tenemos ya muy pocos minutos para terminar y quisiera invitarlos a hacer un pequeño ejercicio de soñar el futuro, ¿no? Si de aquí, digamos, a 50 años se nos ocurre hacer una conmemoración, ¿no?, que debería hacerse, ¿no?, de los derechos de los pueblos indígenas en México a nivel nacional e internacional, ¿qué podríamos decirles a quienes nos vinieran a visitar de aquí a 50 años y a preguntar qué han logrado los pueblos indígenas a partir del año 2001 en este país? ¿Cómo verían ustedes? ¿Qué es lo que habría cambiado? ¿Qué es lo que podríamos decir, mi generación o la siguiente ha logrado algo que la generación anterior, ¿no?, la abuela que nunca aprendió a leer y a escribir, ¿no?, los padres que nunca pudieron tener una educación universitaria, ¿no?, los hijos que tienen la educación universitaria pero que están igualmente marginados de una serie de procesos por el racismo, por la discriminación, por la burocracia, por la desigualdad, etcétera? ¿Podemos ver un país de aquí a 30, 50 años en que esto ya no sea la realidad? ¿Cómo se lo imaginan ustedes?
Doctor, yo quisiera referirme a un punto que usted ha planteado en la mesa y que tiene que ver justamente con la historia de incomprensiones, de falta de diálogo, de no escuchar al otro, que yo creo que es lo que le ha faltado a este país. Y por ejemplo, yo quisiera traer aquí a colación un tema que usted ha planteado, que tiene que ver con la cuestión del derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas. Y cómo este planteamiento fundamental de nuestros pueblos ha sido satanizado, ha sido descalificado, como si fuera el mensaje del propio infierno. Muchos dijeron que el planteamiento de autonomía de los pueblos indígenas era dividir este país, era balcanizar este país, que por qué los indígenas demandábamos muchos derechos y muchos privilegios. Entonces yo pienso que esta campaña de descalificación hacia el otro para nada le han servido a este país. ¿Por qué? Porque yo puedo decir hoy mismo que la experiencia de autonomía de los pueblos indígenas ha demostrado justamente lo contrario. O sea, la experiencia de autonomía de los pueblos indígenas en México y en el mundo ha servido para sanar heridas, ha servido para que los pueblos indígenas tengamos un espacio de diálogo y tengamos un espacio de decisión, para que a partir de allí, a partir de nuestras instancias, a partir de nuestros espacios de decisión, podamos justamente construir nuestro proyecto de futuro. Porque ¿qué proyecto de futuro podemos construir los pueblos indígenas cuando, como ha dicho Marta, como ha dicho Marcos, viene el Estado, viene la Federación y nos impone un proyecto determinado? ¿Qué proyecto de futuro de país podemos construir los pueblos indígenas cuando vienen las empresas nacionales y transnacionales a querer imponernos X o Y planteamiento de desarrollo? Entonces, yo pienso que buena parte del proyecto de futuro de los pueblos indígenas pasa justamente por el ejercicio de este derecho tan elemental que es el derecho a la libre determinación. Y entonces, más que satanizarlo, más que condenarlo, yo creo que deberíamos de ver sus virtudes y deberíamos de verlo como parte de la realidad política de este país, como parte de la realidad social de este país, y creo que podríamos caminar en el futuro sobre esa base.